Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa de edificación, un programa donde tú vas a aprender mucho, vamos a aprender mucho de la palabra, de aquellos secretos que están allí en la palabra para nosotros los hijos de Dios. Así que te doy la bienvenida, espero que hoy sea un día de respuestas para ti, que hoy sea un día donde bueno, tú aprendas y compartas lo que vas a aprender, compartas el link, invita a alguien para que escuche este programa porque es de edificación. Quiero bendecir la vida de nuestro pastor Edgar, nuestro apóstol, bendiciones, apóstol Claudi, bendiciones. Hoy vamos a estar hablando de Absalón, seguir con Absalón que nos ha enseñado tanto y que nos va a enseñar, mejor dicho, montones de la vida de él, que aunque uno ve, bueno, no fue tan bueno el hombre, pero de ahí aprendemos, de todos nosotros aprendemos y si está escrito en la Biblia, en la palabra, es porque Dios nos quiere hablar algo a través de él. Así que bienvenidos y a prestar atención. Bueno, conéctate ahí con toda. Mi apóstol, bendición, buenos días. Muy buenos días, Claudia, Sandrita. Buenos días a Claudia Ramírez también, a Jaime, personas que ya están acá a través de la plataforma virtual de Zoom. También saludamos muy calurosamente a las personas que están ingresando a través de Facebook Live. Les agradeceríamos si nos hacen saber desde dónde están siguiendo esta transmisión. ¿Y qué podemos hacer por ustedes el día de hoy? ¿En qué podemos ayudarles a orar? Esa necesidad no puede quedar ahí en una necesidad. Teniendo a un Dios tan grande, a un Dios tan poderoso, que está dispuesto a bendecir, a quitar esas cargas, a quitar esa angustia por la que se está pasando, a decirle a cada uno, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te voy a ayudar, dice el Señor, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Son promesas que se mantienen vigentes y que quien las cree y se apropia de ellas va a poder experimentar la bondad de Dios, la mano de Dios. Muchas veces los problemas que vivimos, nosotros somos los que hacemos que se mantengan, porque no acudimos donde está la solución. De pronto exteriorizamos ese problema con terceras personas que no nos pueden ayudar, pero Dios sí nos puede ayudar. Así pues de que hablar hoy, por ejemplo, del tema de Absalón, son temas que de pronto no son muy populares, pero como dijo la pastora Sandra, son temas que están escritos y todo lo que esté escrito no puede ser vetado. No pueden haber tabúes, nada encerrado que no se pueda hablar. Desde que uno esté documentado, desde que uno le pida a Dios su dirección, desde que uno hable prudentemente y sabiendo que no lo entendemos todo, no lo comprendemos todo, pero lo que sabemos hablamos, decía el apóstol Pablo. Lo que entendemos, eso compartimos. Y eso que entendemos nos puede llevar a un nivel mayor de gloria, de bendición en Dios. Porque yo recuerdo una frase, Sandrita y Claudita, que en algún momento me dejó pensando. Un conferencista hablaba acerca de que cuando uno ve a una persona muy mala, uno puede pensar, yo pude haber sido él. Yo pude haber sido esa persona, pero por gracia de Dios no lo soy. Pero cuando yo veo a una persona muy destacada, muy sobresaliente, una persona muy afamada, también puedo pensar, yo pude haber sido esa persona que ya está en un nivel mayor. Entonces, nosotros podemos ser lo más malo de la vida o lo más bueno de la vida.
de nosotros en buena parte depende el lugar donde estamos y donde queremos estar. Así de que hablar de estos personajes también nos van a dar luces. Y aquí podríamos decir qué no se debe hacer. La enseñanza sería qué no se debe hacer. Porque en otras ocasiones es qué hizo este personaje, qué hizo aquel otro, imitémoslo. Pero aquí es al contrario, no lo imitemos. No hay nada bueno que aprenderle a él. Así pues de que es necesario hablar de estos personajes. Claudita, con el muy buenos días. Qué gusto tenerla nuevamente en esta transmisión. Bueno, su saludo, por favor. Buenos días, mi pastor. Buenos días, mi pastora Sara. Buenos días a todos los que se han conectado en esta mañana. Qué bueno por su interés, por querer aprender más de la palabra de Dios, de ver las cosas buenas y las no tan buenas que nos enseña Dios a través de su palabra. Porque a través de estas historias vemos que no todo es bueno, ¿sí? Y que lo que se está viviendo en este mundo, pues ahí tenemos un ejemplo en la palabra de Dios para saber, como dice mi pastor, qué hacer y qué no debemos hacer ante las circunstancias a lo largo de nuestra vida que se presentan y que vemos en nuestro entorno. Entonces, qué bonito. Les agradezco a cada uno de ustedes por conectarse, por su interés, por querer aprender. Y Dios se manifestará de una manera hermosa en esta mañana a través de sus instrumentos. Hablará y dará una respuesta y una ayuda y un direccionamiento a todos aquellos que necesitamos seguir adelante en nuestro camino, ¿no? Porque esto no son cosas que estancan, son ejemplos y son ayudas para seguir adelante y para saber que tenemos un Dios todopoderoso que puede cambiar las cosas siempre para ayudarnos a tener la victoria que deseamos. Entonces, muchas gracias y espero que a través de esta mañana Dios nos hable, como Él le plazca hablarnos. Amén, mi pastor. Amén. Así es. Dios nos va a hablar. Él siempre aprovecha las oportunidades. Dios nunca pierde un culto, Dios nunca pierde una reunión. De hecho, mire algo tan extraordinario que dice la palabra de Dios. Donde estén dos o tres, ahí está Él en medio de ellos. No necesariamente en una iglesia, no necesariamente en un lugar que consideramos sagrado. Él dijo, donde estén dos o tres. El Señor Jesús le dijo también a la samaritana, ¿cierto? Porque tales adoradores Dios busca que le adoren. No solo en este lugar, en cualquier parte donde haya una persona que humildemente reconozca que Dios está ahí con él, ahí el Señor se manifiesta. Bueno, muy bien. Les invito a que hagamos oración. Estaba saludando a Jamie Linares. Ella desde los Estados Unidos nos escribe y le agradecemos que esté con nosotros, que esté conectada, que Dios bendiga su vida, su hogar y todo proyecto en ella y en su casa. Vamos a orar, por favor. Inclinemos nuestros rostros, dirijámonos a nuestro Dios Todopoderoso y démosle gracias por darnos esta vida, este hermoso día, hoy, 30 de mayo, este hermoso día. Nunca volverá a haber un día como este. Habrán otros días, pero nunca uno similar a este. Y este día es grandioso, este día es glorioso, Señor, porque estamos en ti, porque tú estás con nosotros, porque nos permites invocar tu soberano nombre, tu gran nombre, Señor. Nos permites poderte alabar y bendecir. Nos permites unirnos, Señor, como uno solo, con un propósito, con una intención, escudriñar tu palabra, aprender más de tu palabra, Señor. Los personajes que hicieron parte de la historia bíblica no son inocentes, Señor. Son ejemplos, son modelos, buenos y no tan buenos, Señor. Pero de cada uno de ellos aprendemos, porque tú quieres perfeccionar nuestra vida. Que cada día te adoremos, Señor, con sabiduría, con entendimiento. Y este personaje, Absalón, Señor, de quien nos vamos a ocupar estos días, tú nos darás la sabiduría, el entendimiento, la comprensión y también la interpretación adecuada, Señor,
Líbranos de añadirle, líbranos de quitarle a tu palabra, a lo que tú tienes ahí, Señor, para nuestras vidas. Que cada aporte, Señor, sea con sabiduría, sea con discernimiento, sea con un escudriñar poderoso, Señor, que es lo que más necesitamos para edificar a tu pueblo, para edificar la vida de Jamie allí, Señor mío, en los Estados Unidos, para edificar la vida de Jaime Peña, Señor, para edificar la vida de las personas que se unen, que saben, Señor del cielo, que tu palabra es viva y eficaz, que esta palabra edifique la vida de Lucy Chaparro, Señor, que esta palabra, Dios, corra y sea glorificada y halle cabida en corazones necesitados, corazones, Señor, que pueden estar afligidos o pueden estar felices, Señor. Que esta palabra llegue, Dios, allí donde hayan hogares disfuncionales, pasando malos momentos, y también a hogares donde haya concordia, donde haya amor, donde haya respeto, donde haya todo lo bueno, Señor. Que esta palabra llegue allí donde está el enfermo, Señor, al hospital, allí, Padre Santo, en el CAMI, Señor. Allí, Dios mío, aún en el taller, Señor. Personas que pueden estar enfermas. Que esta palabra los sane, que esta palabra los libere de ese dolor. Y también allí donde está la persona que está sana, Señor, y que está alentado físicamente. Que esta palabra llegue, Señor, allí donde la persona que está desesperada, que está angustiada, que no sabe qué hacer, Dios. Que esta palabra sea luz para ellos, pero también en la persona que está sobria, en la persona que está tranquila, que tiene paz, Señor. Porque siempre habrá personas pasando malos momentos, pero también personas disfrutando buenos momentos. Que a unos y a otros esta palabra los edifique y los bendiga, Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor. Tu sierva Sandra Casallas, tu sierva Claudia Ramírez, Señor, y tu servidor, Padre, dispuestos a entregarle a esta hermosa comunidad, Señor, palabras de vida, que los edifiquen, que los fortalezcan, que los fundamenten en ti, Señor, y que nunca se aparten de ti, ni a la derecha ni a la izquierda, mucho menos que se vayan a estancar y mucho menos que se vayan a retroceder. Mi querido Dios, gracias. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Qué bendición también saludar a André Castillo. Dios bendiga su vida. Gracias por estar con nosotros y no teman en colocar una petición en el chat. Coloquen su petición. Con mucho gusto podemos orar por ella para que Dios les bendiga abundantemente. El día de ayer, para hacer un breve resumen, se habló acerca de cómo aparece Absalón en la escena bíblica. Y es bien curioso porque Absalón prácticamente aparece después de que nace Salomón. Absalón era mayor que Salomón. David tuvo muchos hijos, bastantes hijos, con muchas mujeres. Y todo esto le acarreó problemas, le acarreó dificultades. O sea, las personas muchas veces no miden las consecuencias de sus actos. ¿Sí? Alegrías hoy y mañana a pasar dificultades y hacer pasar dificultades a esos hijos. Porque sufrió él, sufrieron las mujeres y sufrieron los hijos. Casi no se habla de David de una alegría de familia. Él se habla de triunfo, se habla de guerra, de conquistas, se habla de que fue el gran rey, pero casi no hay un capítulo entero donde se hable de la alegría de David con sus esposas o con sus hijos. Por lo general, todos son como situaciones muy difíciles. Y esto, la verdad, nos debe hacer reflexionar a todos. Entonces,
se hablaba de que Absalón tenía una hermana llamada Tamar, y dice la palabra que era muy hermosa. De Absalón también se dice que él desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies era perfecto. O sea, los ojos de él eran perfectos, las cejas, las orejas, la quijada, los hombros, los codos, las rodillas. Esas partes que a veces nosotros vemos en nosotros mismos como que son así, arrugadas y todo. En él dice la palabra que eran perfectas, de Absalón, perdón. Entonces, ellos dos eran hijos de una mujer llamada Maaca, ¿sí? Pero que nunca hicieron vida con David, sino se criaron fue con Maaca. Y Maaca era hija de un rey en Jesús. Entonces, note que David también él se llegaba a mujeres muy prominentes, muy reconocidas. Lo cierto es que David tuvo otra esposa y de ahí tuvo un hijo que se llamó Amnón. Y Amnón codició en su corazón a Tamar. O sea, él quería tener intimidad con Tamar, pero eran hermanos por parte de padre. Ambos eran hijos de David, mas no hijos de la misma mujer. Entonces Tamar, ¿sí?, era codiciada por Amnón. Y Amnón no hallaba cómo llegar a ella. Y aparece un sobrino de David llamado Jonadab, o sea, un primo de Amnón. Y le dice, fíngete enfermo, acuéstate. Y cuando David, tu padre, o sea, el tío de él, venga a visitarte, entonces dile, permítele a Tamar venir y atenderme para que sane pronto. O sea, todo fue una trama. Claudita, mire que uno a veces piensa que los malos hábitos y los malos ejemplos no, como que no se heredan. Sí, uno tiene claro eso, se aprenden. Pero es que todo lo que hizo David antes, que fueron tramas, que fueron como astucias, que fue todo eso. Oiga, a mí me impresiona, Claudita, y quiero que su merced nos dé más luces con respecto a esto, de que, o sea, uno termina heredando hasta esas astucias, hasta esas formas. Por favor, Claudita, la dejo. Amén, pastor. Sí, aquí lo vemos. Ese es un claro ejemplo de lo que pasa en las familias, ¿no? A veces, en este caso, David fue muy manipulador. Cuando le convino, manipuló las cosas para conveniencia de él. Y vemos cómo Amnón hizo lo mismo, cómo manipuló las cosas para hacer algo incorrecto. Y se ven las familias como madres, padres manipulan para obtener algo. Y los hijos salen como con eso también, como dicen que, como esa malicia, con esa malicia de los padres, de de manipular cosas, de hacer lo que tengan que hacer para obtener algo. No importa lo que sea, no importa decir mentiras, no importa dañar a otra persona, pasar por encima de alguien, pues porque así lo vieron hacer de pronto a sus padres. Fue un ejemplo, un ejemplo. Ah, mi papá lo hace así o mi mamá lo hace así, y lo que importa es el resultado, no importa más allá lo que pase con los demás, ¿sí? Y esto vemos aquí, este claro ejemplo de David. David dañó a personas, dañó a un siervo suyo, manipuló para que se muriera, obtuvo su mujer a la mala, quiso, como yo dije una vez, quiso meterle gato por liebre a su siervo y no pudo, entonces le tocó matarlo para poder él asumir el error que tuvo con esta mujer al dejarla embarazada. Y así vimos ahorita, no importó quién era, porque aquí no estamos hablando de cualquiera, era su media hermana, sí, era familia, era sangre. Pero no importó dañar lo que tuviera que dañar por tener un capricho, porque a él, eso era un capricho para él, era un capricho. Entonces no le importó dañar una familia, dañar a una persona, acabar con lo que fuera.
y no deja cosas agradables, porque vemos que cuando las cosas se obtienen mal, eso no deja ningún, o sea, no deja un buen sabor. Cuando las cosas se hacen, no queda uno como complacido. Eso no lo hace sentir, no lo hace sentir a uno bien, lo hace sentir mal, mal. Y aquí lo vimos en la historia. Después de que Amnón toma a su hermana y abusó de ella, ¿cómo se sintió? Se sintió mal, se sintió muy mal, porque no, las cosas que se hacen así de mala forma no nos dejan nada bueno. Entonces, nos hace sentir peor de lo que se sentía antes. Entonces, eso pasa en las familias. Hay familias que están llenas de tristezas, de angustias, de amarguras, ¿sí? Y las cosas que obtienen, pues no les dejan nada agradable. Al contrario, le traen cosas malas, les traen ruinas, les traen problemas, les traen conflictos, consecuencias, como vemos aquí. David lo hizo a la mala y le trajo consecuencia con sus hijos. Este hombre lo hizo a la mala y también tendría su consecuencia. Todas las cosas que se hacen mal tienen una consecuencia, entonces no deja nada bueno. Y eso se sufre, pastor, se sufre, porque la gente cree que pasando por los demás y obteniendo las cosas ya con eso ya todo está bien, pero no. Viene la consecuencia, viene la tristeza, viene la amargura, no queda eso bueno, esa alegría, ese gozo de cuando las cosas se hacen de buena forma. Y esto lo vemos aquí, mi pastor. Así es. Sí, mi Claudita, desafortunadamente pues se logra el objetivo, pero van a quedar secuelas y secuelas graves que trascienden. O sea, el problema no es que uno solamente las hace, sino que los hijos. Y aquí estamos viendo un caso muy literal, una vivencia, no es algo inventado, no es un cuento de hadas, no es una leyenda, no es una fábula, es una realidad, amado de Dios. Y la historia tiende a repetirse. ¿Por qué? Porque si hacemos lo mismo, así como empezaron estos hijos, es que eran los hijos de David, eran los hijos del rey David. Estos jóvenes prácticamente que empezaron a tener unas conductas muy similares a las que tenía su padre cuando él era joven, cuando ya empezó a madurar, cuando iba camino al palacio, cuando ya fue rey. O sea, etapas en la vida en donde muchas veces todo lo que se registra son acontecimientos delicados, malas decisiones en la vida. Entonces, vemos que Amnón se deja convencer de su primo, de Jonadab, ¿sí? Jonadab le dice, haga así y haga así. O sea, él mismo no tomó la iniciativa, pero él contó que amaba a Tamar. De hecho, él decía que estaba enfermo de amor, pero como decía Claudita ahorita, él logró llegarse a Tamar, la violó a la fuerza. Tamar le propuso, le dijo, mira, pídeme al rey, dile a nuestro padre que me conceda en matrimonio. Y él no la quiso escuchar. Hubiera sido una posibilidad. No hubiera quedado tan manchado la corona del rey, ni ellos mismos se hubieran hecho tremendo daño. Pero él no la quiso escuchar. Y cuando él la viola, ella le propone otra segunda opción. Ahora no me rechaces, no me eches. Hazme tu esposa. Aunque amancillada y todo, hazme tu esposa. Y Amnón le dijo a sus criados, sáquenla a esta mujer de aquí. Dice que él la aborreció, que si él sintió algo por ella, ahora era todo lo contrario. Lo que aparentemente fue amor, que nunca fue amor, eso fue un capricho disfrazado de amor. Eso fue una pasión de hombre varonil que quería saciar su apetito con su propia hermana. No le importó, como usted lo ha escrito muy bien, Claudia. Una persona cuando quiere algo no le interesa pasar por encima de nadie, o sea, se le olvida parentesco, se le olvida dignidad, se le olvida todo. Y esto es terrible, porque estos son espíritus que están mutando generación tras generación y mucha gente piensa que es normal.
quitémosle la herencia a mi hermano, quitémosle la casa a mi papá, hagamos esto, hagamos aquello, hasta matan a los padres por quedarse en rápido con una herencia. Es impresionante lo que se está viendo. Y aquí Amnón la mandó sacar. Y ella cuando sale, dice que ella tenía un vestido de colores. Así vestían las hijas de los reyes. Un vestido de colores. Algo que la distinguía. O sea, donde ella iba decían, allá va la hija del rey. Una mujer distinguida y además hermosa, muy linda, dice la palabra. Y ella cuando sale, entonces dice el versículo número 19 del segundo libro de Samuel, capítulo 13. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Mi Sandrita, cuando una persona se le pierde el miedo, pierde la vergüenza, pierde como la dignidad. O sea, se sintió tan mal Tamar que su hermano la despreció 2 veces, proponiéndole hacer las cosas de otra manera. Pero cuando Tamar se ve así, mire, a ella no le interesa prácticamente nada. Y ella empieza a gritar, empieza a dejar aflorar su dolor, rasga sus vestidos porque ya no era digna de ponerlos. Ahora, ¿quién hubiera sabido lo que pasó allá en secreto? ¿Quién se hubiera enterado? Nadie. Pero cuando las cosas tienen que salir a la luz y cuando una persona está determinada, pues como Tamar, grita y dice, algo me pasó, mi Sandrita. Sí, es fuerte, ¿no? Yo me imaginaba a esta mujer, pobrecita, sentirse tan mancillada en su dignidad como mujer, como hermana, como hija. No, mejor dicho, ella yo creo que perdió el valor total de sí misma en ese momento, porque pues ella habló con el hermano y le dijo, venga, dígale al rey que nos casemos y listo. O sea, ella no estaba tampoco negándose a él porque esa cultura, ¿no? La cultura que era tan machista. Pero cuando ella ya vio que no pudo arreglar la situación por ningún lado, ella decidió sacar a la luz. Y avergonzarse, no solo ella, porque la vergüenza no era solo para ella, la vergüenza era para toda una corona, o sea, del hijo del rey, o sea, ella no pensó en las consecuencias de qué van a decir. Y yo me acordaba cuando la princesa de Gales y todo esto, yo decía, wow, Dios mío, cuando sale a la luz cosas así que todo el mundo se espanta, ¿no? Que, uy, pues, increíble que en un lugar tan supuestamente tan pulcro, todo es que tiene que estar tan en el orden, ¿cierto? Y sucedan cosas así. Pero es cierto, en las mejores familias, yo creo que mi pastor nos ha enseñado una frase, ahorita la recuerdo, que dice que a mayores privilegios, mayores pecados. Y es verdad, en familias donde se cree que no pasa nada porque todo es tan pupi, todo es tan bien puestecito, ahí es donde más uno puede encontrar esos secretos, ¿no? Y más cuando alguien saca y habla y empiezan a contar las cosas de allá del secreto, wow, es fuerte porque son muchas familias, o sea, puede ser una sola familia, pero en esa familia hay muchas personas que pueden ser tan pisoteadas, pueden ser tan dañadas. Y ella no le interesó. Ella dice ahí la palabra que salió corriendo, yo me imagino, y fue donde el hermano. O
sea, ella se fue para donde el hermano, ella buscó la ayuda del hermano como, venga, me sucedió esto y ahora qué voy a hacer como mujer, ahora qué voy a hacer. Y bueno, ahí pasó el resto, pero de verdad que pobrecita, yo decía, Dios mío, tremendo, porque en esta sociedad se ve como el deseo carnal, porque es un deseo carnal de un hombre y aún de una mujer, porque ahorita las violaciones no solamente del hombre, uno ve como mamás se prestan para, y lo ve uno en las noticias y uno queda como, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Mamás se prestan para que sus hijas sean violadas, o ellas mismas también manosean a sus hijos, cosas tan fuertes que uno dice, y alguien decía en estos días, uy, no, esta generación anda muy perversa, pero si uno va a mirar la palabra, Dios mío, eso no es, son patrones de conducta que se aprenden, porque es verdad, eso no se hereda, se aprende. Y bueno, que Dios nos ayude en medio de todo esto, mi pastor. Ay, Dios, sí, necesitamos la ayuda de Dios. La necesitamos con urgencia, una llenura del Espíritu Santo para poder aquietar las emociones, las pasiones, las codicias, para poder aquietar todo. O sea, esto no se puede con la mente nomás. Desafortunadamente, muchas personas dicen, yo soy cristiano porque no le hago mal a nadie. Pero no basta. O sea, no es solamente decir yo no le hago mal a nadie, sino cuál bien estoy haciendo. Si no hago mal, ¿por qué no hago bien? Si soy bueno, ¿por qué no hago lo bueno? Entonces, mantenerme neutral no es lo que Dios quería. Entonces, aquí estamos viendo un problema de familia y un problema como Sandrita, qué bueno lo que acabo de decir. Uno piensa que en ciertas familias, que porque son del apellido tal, que porque son, sí, aristócratas, porque son personas muy afamadas. No pasa eso. Eso es un engaño. Eso es un espejismo. Eso es algo que solo sucede en las telenovelas, que solo sucede en las películas que a veces son diseñadas de esa manera. Pero amados, tenemos que quitarnos las vendas. Quitémonos las vendas. Porque uno ve, por ejemplo, todavía existen la realeza, todavía se ve. Hay personas que las cargan sobre los hombros. Todavía existe la esclavitud. Eso no se ha acabado. Y hay personas que les gusta. Estaba observando un documental que todavía no lo he terminado de ver. Eso es como una serie. Y me gusta verlo porque habla cómo llegaron a ser cómo llegaron a ser ellos esos líderes en donde subyugaban al pueblo, cómo llegaron a ser tan crueles. Entonces, en este documental se habla acerca de personas como Hitler, ¿sí? Como Pinochet, como Anastasio Somoza, muchos hombres y mujeres de diferentes partes del mundo, cómo llegaron a esos puestos manipulando a la gente, manipulando, dañando a la gente. Recuerdo un hombre de África que reunió a todos los hijos de los que tenía presos, a todos los hijos y niños y adolescentes y algunos jovencitos y les decía, tranquilos, sus papis están bien, sus papás están bien, sus papás es que están trabajando en una granja, les vendió esa mentira y hizo un banquete para los niños, hizo un banquete. Estoy hablando de cerca de unos 2.000 niños que él mandó a reunir y les hizo un festejo. Les trajo personas que los animaran, que los hicieran reír y les dijo, ustedes van a ir
con estas personas a tal lugar, porque los niños estaban como refugiados. O sea, él se ganó la confianza y tramó algo con los niños y los hizo subir en unas carretas, en animales de carga, los hizo subir y esos se desplazaron hasta que se perdieron en el horizonte. Lo cierto es que todo eso que él mandó a hacer y hacia donde se llevaron a todos estos más de 2000 niños, resulta que les tenían preparada una fosa común. A todos los mataron. La orden era esa, matar a todos esos niños. Gente despiadada, gente sin misericordia, gente que uno dice, ¿por qué se volvieron así? Y ese es el documental. ¿Cómo llegaron al poder? Siendo que eran personas humildes, sencillas. Pero cuando el poder llega a una persona, mire, no le interesa hacerle daño a quien sea, con tal de seguir en el poder. Y ahí, con esta historia, que la vamos a empezar a leer desde el verso 20. Verso 20, porque estamos haciendo como un recuento, ¿no? De lo que fue Amnón, que se deja llevar de su primo Jonadab y planean una estrategia y les funciona. Y ayer yo hablaba de eso, decía, desafortunadamente, cómo le salen bien las cosas malas. ¿No han notado? ¿Cómo sale de bien lo malo? ¿Cómo a un político le funciona? Manda dinero que es del pueblo, lo manda para un banco en el extranjero y pasa. Vaya a ver usted si un muchacho que manda $500 a su mamita porque necesita algo en otro país, a ver si le llegan 500, le llegan 10. Pero ellos que son millones de dólares los que se roban y les funciona bien. Yo no entiendo eso, mi Claudita. Por favor, ayúdenos a entender esto porque esto es mucho. Por favor. Amén, mi pastor. Sí, vea, al malo le salen cuando planea sus cosas, todo se le da a pedir de boca, como dicen por ahí. Al ladrón se le presenta a la persona ahí exacta la que va a robar, pero mejor dicho, ni un policía por ahí, ni nadie que auxilie. Mejor dicho, toda la situación se le acomoda para robar. Entonces, de papayazo, le llega el papayazo. Entonces, tremendo, mi pastor. Y eso es lo que mucha gente se pregunta y dice, no, pero tremendo, no puedo salir ni a la puerta porque es que ahí estoy dando ya papaya para que me roben. Es impresionante cómo el mal abunda y cómo es impresionante cómo todo sale tan bien. Pero yo digo que, bueno, el Señor permite muchas cosas también, porque es necesario que la humanidad se dé cuenta de lo perverso que es el hombre, ¿cierto? De tantas cosas malas que hay. Y Dios, o sea, Dios dice, la gente tiene que darse cuenta que yo soy correcto y que si sigue haciendo su voluntad, pues no van a llegar a nada bueno. Dios nos dio libre albedrío, nos presentó lo bueno y nos presentó lo malo. A través de su palabra vemos lo que es bueno y lo que es malo y cómo nos enseña las consecuencias que trae todo esto. Que tarde que temprano le llegará su tate quieto, sí. Que puede que en el momento le salgan las cosas, claro, pero que tarde que temprano va a sufrir las consecuencias, va a pasar. Porque tenemos un Dios justo y un Dios bueno que pone freno en un momento de todas estas cosas, que permite que pasen para que el hombre se acerque a Dios, reconozca a Dios en su poderío y entienda que Él es el único que tiene la solución. Entonces, sí es impresionante ver cómo el malo, cómo el corrupto puede robar tan fácil a la gente, cómo puede convencer a una persona. Aún vemos que avisan de que, mire, no se deje llevar por ese anuncio, no consigne plata porque le están diciendo que la consigne y que después la han trabado, por favor no lo haga. Y cómo ver que la gente todavía lo hace, que después de que se le advierte y que dicen, y muchos salen a decir, mire cómo me robaron, mire cómo me estafaron, y la gente todavía sigue confiando y sigue entregando las cosas como tan fácil. Entonces vemos cómo el malo persuade tan fácilmente a una persona, pero es que lo que pasa es que como hay una ausencia de Dios en las vidas,
Cuando está Dios en las vidas, el Señor nos ayuda y nos muestra como, nos inquieta a hacer las cosas bien y nos muestra como, no, mire, esto no se ha confiado, esto no está tan bien, nos inquieta a no meternos en problemas. Ahí se ve la ausencia de Dios en las personas, de confiar en cualquiera que le hable menos en Dios, en cualquier persona que le proponga menos en Dios, en hacer lo malo para conseguir las cosas, menos en que Dios le colabore. Entonces ahí vemos la ausencia y por eso en esta humanidad se ve la ausencia de Dios en este entorno y vemos tanto mal. Y a la gente a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno, mi pastor. Entonces ahí está, por eso es que pasa tantas cosas. Y esto es lo que pasaba aquí con esta historia. A Mondio le pareció muy bueno lo que su primo le aconsejó. Dijo, listo, me parece bien, me parece muy bien su plan y creo que me van a salir bien las cosas. Y sí, todo esto sucedió porque David también pues se le prestó, todo se le prestó a este hombre para que pasara, se le prestó todo, todo se le prestó. Pero entonces vemos también que también se sufren las cosas. Tiene que haber un tate quieto porque Dios es justo y Dios castiga al malo. Es así, Dios, esta es la consecuencia de la maldad, tiene que llegar en algún momento, tarde que temprano. Las familias disfuncionales, las familias que ahorita están permitiendo que en su casa se vea cualquier cantidad de cosas terribles, como decía mi pastora Sandra, las violaciones ahí mismo en la casa, a los ojos de los padres, los mismos padres abusando de sus hijos, los hombres matando a sus esposas, o sea, estamos viendo cosas tremendas a los ojos de una sociedad que ya le parece, sale una noticia de que el esposo mató a su esposa y no sé qué, normal, normal, ya no es Sí. aterrador, ya no está, terrible, normal, porque pasa todos los días, porque pasa en todo lugar, entonces la gente ya se lo normalizó, la gente normalizó las cosas, ya la gente no, ni se inmuta, pueden ver que al frente de sus narices está pasando algo grave y ya la gente sigue por su camino y allá no me meto porque no sé qué me vaya a pasar, prefiero no meterme, prefiero seguir y hacerme el que no ve las cosas, normal, porque el amor, por eso dice en la Biblia dice que a causa de lo malo el amor de muchos se enfriará y es verdad, veo que la gente ya es indiferente ante la maldad, indiferente ante las cosas, ante lo que está pasando alrededor. Normal que pase, normal que se viole, normal que se golpee, normal que se mate, normal que se robe, normal se critica y se critica, sí, todo el mundo critica, todo el mundo dice, ay, es que el gobierno, es que esto, pero como sociedad o como personas, ¿en qué estamos contribuyendo a que esto cambie? Porque la gente cree que todo depende de los gobernantes, que todo depende, sí, ellos tienen el poder para hacer cosas, pero como sociedad y como personas también debemos contribuir en que esto también haya un cambio, en estar más atentos, en ayudar a los demás y no ser indiferentes ante lo que está pasando. Amén, mi pastor. Eso. Esa sería como lo que nos debiera hacer reflexionar. ¿Qué estamos haciendo para que haya un cambio? Definitivamente, conocer al Señor Jesús, entregarle la vida al Señor Jesús. No hay otra solución, es que no la ha habido. Hay personas con muy buenas intenciones, pero no han logrado hacer un cambio, porque es que el cambio que puede haber en una persona no puede ser humano, no puede ser humano. A uno lo pueden ayudar de pronto en ciertas áreas, pero en el fondo, no. En el fondo solamente el Señor, cambiar el corazón. Dice que Él ofrece un corazón de carne a cambio de un corazón de piedra, porque el corazón de nosotros se ha endurecido, porque el amor se ha enfriado. Hemos dejado de ser compasivos, hemos dejado de ser misericordiosos, hemos dejado de sufrir como sufre el otro. Ya no interesa que el otro llore, ya no interesa el dolor ajeno, no interesa. Lo importante son sus propios deseos personales. Y tenemos que hacer algo, seguir orando por un lado, pero predicando el evangelio por otro, ¿sí? Hacer que la palabra llegue a los corazones. Por eso bendecimos a las personas que están con nosotros, a Elena Sierra, a Luz Nidia Bendaño, a Ingrid Chavarro, a Jaime Arnulfo Peña, a José Mesa, a María Martínez,
Bendecimos a estas personas. ¿Por qué? Porque con un solo miembro de una familia que le cree a Dios, toda la familia es bendecida. Con uno solo, o sea, los que estamos aquí somos como la puerta que Dios escogió para entrar y hacerle bien a nuestras casas. Y también saludar a Jamie Linares, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su hogar, sus proyectos. Bendecir la vida de Lucy Chaparro, que Dios le ayude en todo lo que emprenda Lucy. Que Dios bendiga la vida de André Castillo. ¿Para qué? Para que pueda avanzar, para que no se queden en una sola posición, sino avance. Que Dios bendiga la vida de Marcelita Hidárraga, su esposo, sus hijos. Que Dios les bendiga abundantemente. Que es lo mejor que puede pasar. Que nos unamos unos a otros a interceder y a clamar a Dios para que nosotros y nuestras casas terminemos sirviéndole al Señor. Que se acabe lo que se ha visto casi por siempre, personas solas en las iglesias, mujeres solitas en las iglesias orando por su esposo y nada que llega, padres solos orando por sus hijos y nada que llegan, también hijos orando por sus padres y nada que llegan. No, que se cumpla la palabra donde dice, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ofrecérselos al Señor. Por eso María Martínez, hoy el consejo es ofrézcale a su hijo al Señor. Luz Nidia, ella estaba haciendo un trabajo poderoso en su casa, presentándole la vida de su esposo, de sus hijos al Señor, sus finanzas, y Dios está obrando. De igual manera con Elena Sierra y cada uno, creo que aquí somos testimonios de lo que Dios ha venido haciendo. Resultado por un lado del testimonio, resultado por un lado de la fe, resultado por otro lado que les hemos compartido la palabra. Orar por ellos, no soltarlos en ningún momento. Porque tal vez eso fue lo que le pasó a David. Miren lo que dice el versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Mire, le afectó, a Amnón le afectó la vida a su hermana Tamar. Se la afectó. Ella era una mujer repudiada. Según la ley, ya nadie se quería casar con ella. La privó de tener una familia, la privó de tener hijos y la encerró prácticamente porque ya no podía usar su vestido de colores. Ya no era la niña alegre, feliz, hermosa pero triste. ¿Conocen casos así? Yo sé que sí. Mujeres hermosas, lindas, agraciadas, esbeltas, pero por dentro llevan una procesión, llevan un dolor, llevan un martirio. Alguien les dañó la vida. Alguien se metió en el camino de ellas y les trastornó la vida. Las manipuló. Un hombre con dinero le dañó la vida a una mujer. Un joven que le prometió amor eterno y solo la utilizó y ahora la desprecia. Padres que nunca le cumplieron a sus hijos. Y aquí vemos que Absalón la toma, le dice, ven, abrígate bajo mi techo, no te preocupes. Pero mire que Absalón intuyó, porque Tamar no le dijo, sí, Amnón me hizo esto, aquello, no. La actitud de Tamar hizo que Absalón dedujera, por deducción, dijo, ¿has estado contigo tu hermano Amnón? ¿Mm? O sea, ¿ustedes creen que Absalón sabía quién era Amnón? Yo creo que sí, así como dijo Sandrita, explíquenoslo por favor que la tiene clara. Me gustó eso. Claro que Claro.
Claro, pues sí, mi pastor, o sea, en la familia cada quien conoce quién es. O sea, eso dejémonos de que, ay, no, que, no, todos nos conocemos, más de uno crece en un mismo lugar y uno se conoce sus hábitos, se conoce sus pintas, dicen por ahí. Ujú, Entonces, sí, claro que él sabía quién era, él sabía eh, que él era un enfermo sexual. Yo creo que eso. ella no fue la única, yo creo que ella no fue la única que cayó en las redes de él, que digamos, él se empantalló con ella y hasta Ujú, que logró lo que quería hacer, sencillamente, porque yo sí estoy segura que Absalón sabía quién era su hermana, la joyita de hermano que tenía. Y claro, cuando vio llegar a la hermana de esa manera y vestida así, tan triste, tan con sus vestiduras rasgadas con ceniza, él lo intuyó. Yo creo que él dijo, no, él le hizo algo, pero lo tremendo y lo que yo leía era que él le dijo, cálmate, es tu hermano, o sea, como que bueno, ya deje así, aunque en el corazón de él había algo, que la venganza, pero como yo digo, no, a mí o sea, uy, es que nomás de pensarlo, que le digan a uno, no, ya cállese, bueno, era su hermano, cuántas mamás, eh, bueno, cuántas personas que son violadas, que son violentadas en su integridad, que son robadas, porque no hablemos solo de violaciones eh, sexuales, hablemos de otro tipo de violaciones, que les roban la herencia, que les quitan, les hacen perder, porque son los hermanos que hacen perder, porque fueron fiadores o algo y le hicieron perder todo. O sea, es que son muchas maneras de violentar entre las familias, una palabra, que la hermana se enamoró del cuñado y le quitó al esposo, o sea, son muchas ujú. cosas que uno dice, Dios mío, hay muchas maneras de violentar y que le digan, cállate, tranquila, es tu hermano, o es tu hermana, o es tu mamá, o es tu tía, entonces tienes que quedarte callado. Yo decía, no, terrible, pobrecita ella, ¿cómo se sentiría en ese momento? Porque tras de que se le acabó su vida como doncella, como hija del rey, como esa mujer que podía ser un premio, incluso, porque ella podía ser hasta un premio para. Qué pena es que se me descontroló aquí. Tranquila. Y podía ser como un premio incluso porque en esa época los reyes daban a las hijas como premios, ¿no? Para otros reinados. Bueno, ella podía haber realizado su vida de muchas maneras y decirle, no, cállese y quédese aquí encerrada y pase aquí, mejor dicho, muérase aquí en vida, porque eso fue lo que le tocó. Eso fue lo que le tocó a ella. Y muchas personas pueden estar viviendo esa misma situación. Muchas personas callando un secreto, escondidos, llenos de dolor en su corazón, de tristeza, de ganas de vengarse a causa de eso. Entonces, yo decía que le digan a uno, cállate, es tu hermano y bueno, no te angusties. Antes le dicen, no te angusties, ¿cómo no se iba a angustiar? O sea, como que, a ver, son tantas cosas que uno dice, Dios mío, antes esta mujer no hizo otra locura, porque hay personas que llegan a locuras de suicidio, de cosas así, pastor, a causa de, de una violencia que haya, a causa de algo. O sea, a veces uno juzga, pero vaya uno a saber lo que hay en el corazón de la persona, por lo que ha tenido que pasar, por lo que ha tenido que aguantar. Entonces, esta mujer antes, bueno, yo Sí, decía antes, no sé, suicidio o algo así en el momento. sí, yo creo que se le cruzó hasta por la mente, ¿no? Uno también puede pensar que eso lo hubiera podido haber hecho, pero empezó a gritar. O sea, yo creo que el grito de ella era desgarrador, con dolor, ¿cierto?
Yo creo que al echarse ceniza, la ceniza simbolizaba muerte. Ella estaba diciendo, este hombre me mató en vida, me mató en vida. Y claro, una persona se dice, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir si vivo con una vida como desgraciada? ¿Sí? Es fuerte, ¿verdad? Y por eso, si algo tenemos que hacer hoy en día es ser comprensivos, es amar a las personas. Nadie sabe por lo que el otro está pasando, nadie. Nadie lo sabe, nadie. Cada quien tiene su propia historia, cada quien tiene su propio suceso. Y uno a veces ve apenas la figura y uno lo puede ver fácil. Es fácil salir de ese problema, no, no es fácil. Por eso le deprime la vida. Lo cierto es que Absalón se la lleva para su casa. Y miren lo que dice el verso 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Mm? Ay, Dios. Aquí es donde comienza como que lo que no se quisiera saber. Porque han oído la famosa frase de que eso mi papá, eso él no nos va a pegar. Póngale cuidado. Y seguro, no pasa de un regaño, no pasa de una amonestación un poco más severa, acorde a la falta. Él como rey pudo haber hecho algo. Acordémonos que Amnón le mintió a David y David fue el que le concedió a Tamar que fuera a la casa de Amnón y que le preparara de comer y que le diera en la boca, o sea, como un hijo consentido, ¿no? Ahora, ¿quién era Amnón? Era el primogénito. Él era el candidato a ser rey. Candidato a ser rey. Si así como hijo, como príncipe era tan malo, ¿cómo sería donde hubiera sido rey de Israel? Y dice que David se entera de todo lo que acababa de hacer su hijo Amnón y cómo se sentía su niña. Su niña. Amados, estamos hablando de una niña, una princesa, de una mujer, hija del mismo padre. Y él se enoja mucho. Y la Biblia lo dice, y se enojó mucho. ¿Cómo sería el enojo? No sé, pataletas, tal vez botó una copa, tal vez volteó una imagen, tal vez rompió una matera, tal vez, no sé, escupió en el piso, tal vez se jaló los cabellos, no sé. Interpretémoslo como cada uno tengamos la imaginación. Pero no pasó más nada. No pasó más nada. O sea, solo el enojo, pero muy como en él. Pero este enojo no llegó a oídos de sus hijos. Solo se enojó para dentro de sí. Le dio mal genio por lo que pasó, pero no tomó cartas en el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué, siendo el papá, siendo el rey, no hizo sino solamente enojarse? Si es que era grave lo que acababa de hacer su hijo Amnón, muy grave. Y ya todo el mundo lo sabía, porque Tamar gritó, Tamar se desaforó y dijo, no, aquí todo el mundo tiene que saber lo que hizo mi hermano. Acordémonos que David tenía sus, como dice, ¿no? Sus pecados. Él tuvo sus pecados, él tuvo sus faltas. Y yo quiero decir algo y lo digo con todo el respeto que me merecen todos quienes están a través de estas plataformas. Pero el hecho de que hayamos cometido errores en el pasado no nos pueden estar acusando en el presente. No nos pueden seguir haciendo daño, porque ya el Señor Jesús se encargó de eso.
Y David todavía tenía vigente ese dolor y decía, no tengo autoridad moral para exhortar a mis hijos. Tal vez eso fue lo que él pensó y dijo, es que yo cómo los voy a regañar si yo también fui así, si yo también hice esto o aquello. Y ahorita hablamos de eso. Me gustaría, Claudita, que nos ayudara también a comprender por qué muchas veces nosotros los padres guardamos silencio. Acordémonos del sacerdote Elí. Sus hijos ofrecían fuego extraño, se acostaban con mujeres en el templo y él nunca los amonestó. Y cualquiera dirá, claro, Ana, Ana, la mamá de Samuel y Elcana, a pesar de que sabían cómo eran los muchachos, los sacerdotes, aún así dejaron a su hijo entre muchachos malos. Samuel no se contaminó, pero ¿sabe qué dice la palabra? Que cuando Samuel ya era viejo y quiso dejar a sus hijos como un sustitutos, el pueblo no los aceptó. Los hijos de Samuel no fueron peritas en dulce, no los aceptaron. Y ahora le corresponde el turno a David. ¿Quién quería que alguno de sus hijos fuera rey? Como dijo Sandrita ahorita, cada uno conoce a su gente. Y Absalón sabía quién era Amnón. Dijo, ese es un desquiciado sexual. Ese es un terrible. Yo creo que ya había hecho otras cosas así, pero no eran vistosas porque no eran tan populares. Pero es que se metió con la hija del rey. Claudita, ¿por qué a veces guardamos silencio? ¿Por qué a veces no decimos las cosas, no los amonestamos? Porque a veces no los corregimos como se debe corregir para que no lleguen tan allá, por favor. Amén, mi pastor. Suele pasar mucho, claro. Tal vez como David en este momento se sentía que no tenía, como dice su merced, la autoridad moral para corregir a sus hijos, porque yo creo que David se acordaba de lo que le había dicho Natán, la consecuencia que traía el mal comportamiento de él con sus hijos, con sus generaciones. Yo creo que David en ese momento sí, él se sintió también culpable porque él le puso a Tamar en bandeja de plata a su hijo. Él la hizo ir a esa casa, pues porque el hijito consentido quería eso y como era el hijito consentido, el primogénito, pues listo, es lo que mi hijito quiere, entonces démosle, como mi hijo está pidiendo. A veces también la alcahuetería con los hijos consentidos, acolitar cosas que sabemos que no están bien, son caprichos, que son boberías, que no, o sea, no tienen sentido. Pero pues acolitar caprichos del hijito consentido trae consecuencias graves y bárbaras. No sabemos, a veces cometemos el error de no saber educar a los hijos y dejarles que hagan lo que quieran. Es porque es el niño, porque es la niña y pues dejarlo. Y no, hay momentos en que como padres debemos entender poner freno, pero como digo, las cosas que acusan a uno como persona, yo hice esto, yo hice lo otro, y tal vez mi hijo pues está pagando la consecuencia de lo que se hizo anteriormente. Entonces David se acordaba de lo que ha dicho Natán y sí, David se enojó y le dio mal genio, y dijo, ay, pero ¿por qué yo le puse a mi hija ya? ¿Por qué este muchacho, por qué actúa así y todo? Aunque David se acordaba de eso y dijo, como que no sé cómo ir a decirle a mi hijo que esto está mal, de que lo que hizo está mal, si yo hice prácticamente lo mismo con otra mujer, yo hice lo mismo prácticamente. Entonces, eso el enemigo lo pone como para que uno no pueda ver más allá y no lo deje vivir en paz y no lo deje reaccionar correctamente, poner los correctivos correctos a tiempo, a tiempo, a tiempo. A tiempo todo tiene solución, porque sobre la leche derramada ya para qué llorar, ¿cierto, mi pastor? Entonces, eso es lo que pasaba con David. Por eso en ese momento no actuó y no tuvo como el carácter, era un rey. Él estaba acostumbrado a solucionar problemas al pueblo. Él estaba acostumbrado a dar una solución correcta, a poner como justicia ante las situaciones. Pero en ese momento él no supo qué hacer con su misma familia. Y eso pasa. Vemos
Queremos solucionar las situaciones ajenas y decir, usted debe hacer esto, usted debe corregir así, así es la forma de que usted debe hacerlo, pero ante nuestras propias familias, a nuestros propios hogares, quedamos bloqueados, ahí no sabemos cómo actuar. Ahí sí ya no, ya se va la justicia, ya se va lo correcto, ¿cierto? Ante los demás estamos viendo los errores, estamos criticando, estamos señalando, yo haría esto, yo haría lo otro, pero cuando la solución se presenta dentro de la casa de uno, dentro de la familia, ahí es donde se queda como sin saber, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo es la solución? Y eso vieron sus hijos, que ante semejante situación, el rey David, el que solucionaba, el que ponía correctivo a las cosas, cuando la gente iba y le consultaba, se quedó quieto, se quedó callado, no puso el correctivo correspondiente a una situación de esas tan fuerte, es que eran a sus hijos, ¿sí? Entonces, con los hijos de uno no quiere haber, no, ay, no, mano dura, no, porque es que son mis hijos. Ahí sí, no, ahí sí me abstengo de hacer las cosas porque es que me da pesar, es que son mis hijitos y quiero es protegerlos, que no les pase nada malo. Aún alcahueteando cosas que no corresponden. Es que yo no quiero hacerlos sentir mal, es que yo no quiero hacerles daño porque son mis hijos, ¿sí? Entonces se tapan cosas, como decía la hermana Sandra, entre familias cosas, se tapan muchas cosas terribles que los miembros de la familia saben lo que está pasando, que se conocen y dicen, "Ay, mi mamá y papá actúan mal aquí, mi hermano actúa mal ante esto y nadie le dice nada, mire lo que hace, mire cómo abusa, mire cómo trata, mire, pero no hay nadie que le ponga un hasta aquí, no hay una autoridad sobre él que diga, hombre, no, eso está mal y esto no se hace y esto tiene un correctivo, ¿sí? Entonces dentro de la familia se ve eso, está ahí escondido, está metido, pero las mismas familias lo están padeciendo. Los miembros de la familia están padeciendo esas situaciones, esas injusticias las están padeciendo. Esta es una injusticia que estaba padeciendo la familia de David, una injusticia grave. Tamar estaba padeciendo una injusticia grave y nadie salía a dar como la cara por ella. Ya no veía como un apoyo, como que alguien dijera, no, venga, yo le ayudo, vamos a buscar una solución, esto no se puede quedar así porque no, ella la callaron, la dejaron por allá encerrada, pues porque la familia y esto no puede pasar a mayores. Yo creo que David pensó, esto no puede pasar a mayores, es que es mi hijo, el próximo rey, es mi hijo. Si yo hago algo contra mi hijo, todo el mundo va a ver, y es el próximo rey, no lo puedo degradar de tal forma. Entonces, eso pasa, mi pastor, cuando alcahueteamos eso que porque es mi hijo, que porque es mi hermana, que porque es su hermanito, porque es un allegado mío, y dejo pasar cosas fuertes, dejo pasar haciéndole daño a los demás, como dicen, pasar sobre otra persona, no importando el daño que haga, pero lo importante es cubrir todas esas cosas, como que nadie se entere, como que la fachada muy bonita, pero adentro terrible, terrible las cosas, pero la fachada perfecta, la fachada perfecta, pero internamente no vayan a mirar porque se asustan. Es impresionante, mi pastor. Sí, Es impresionante las cosas. Y esto eso, David, solo sí, fachada, mi pastor. sí, Amén. hizo como una actitud, pero de ahí no pasó, solo se enojó. Sigamos leyendo, mire lo que dice el verso 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermano. O sea, Absalón se llenó de motivos. Dijo, me deshonraron, mire, pues no sé si quepa verdaderamente lo que se dice, pero Absalón sí se enojó. El hermano sí se molestó y mucho, porque empezó a odiar a Amnón. Lo empezó a odiar, a aborrecer. ¿Sí? ¿Ustedes no creen que Absalón supo que Tamar iba a ir donde Amnón? Es que era el hermano y la amaba. Es que eran los dos hijos del mismo padre y la misma madre. O sea, Absalón estaba pendiente de su hermana. Pero como el rey intermedió para que Tamar fuera a la casa de Amnón, Absalón no tenía opción. Mire cómo un muchacho puede empezar a caer en resentimientos, a caer
en astucias. O sea, eran malos, una familia tremendamente mala, ¿cierto? Porque el uno no podía amonestar porque se acordaba de sus faltas y los otros tramaban, fraguaban cosas. Y dice que, versículo 23, aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baalasor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Miremos que tremendo. No, mijito, no. Pues gracias por invitarnos, pero es que la vamos a pasar mal. O sea, todos bajo el mismo techo, eso se arma un desorden ahí. El mismo David era consciente de eso, mi Sandrita. Es impresionante leer los detalles, ¿no? Esos detallitos que uno dice, oiga, pero mire, ni David dijo, no, mijito, no, eso para que se le agüe la fiesta mejor. Cuéntenos, Sandrita. Yo creo que empecé en la clase de hermano que tenía. Y yo quería decir, no, yo creo que él desde antes de la situación en contra de él, porque besando el primogénito, el consentido, entonces él diría, no, este es el preferido de mi papá. Entonces yo creo que desde antes ya venían rivalidades entre ellos. O sea, desde antes ellos ya venían con su rivalidad, con sus celos, con sus cosas. Ya después, o como que yo creo que lo que sucedió con la hermana fue la tapa, pero a mí me impresiona lo paciente que fue él para tramar la manera de cómo vengarse. O sea, yo digo, y eso se ve en las familias, o sea, uno dice, tantos años que sucedió eso y ahorita siguen con la pelea por eso, o sea, como que uno dice, bueno, no han perdonado, no han olvidado, no han tratado de arreglar las cosas, y eso fue lo que le pasó a le hizo esto a mi hermana. O sea, yo creo que él cada día se llenaba de su corazón de resentimiento, de odio y cómo lo iba a hacer. Pero sabe también mi pastor que me llamaba mucho la atención, que sí, yo sé que el rey David sabía la joyita que eran los hijos y que no todos en el mismo techo no iba a ser como muy fácil. Pero, o sea, como que Absalón yo creo que diría, pero venga, mi papá, yo lo invito a un banquete, porque era un banquete, era una fiesta. La parte de esto de esquilar era una fiesta. Entonces era algo que se iba a hacer muy bonito en la cultura. Y yo creo que él pensaba, yo lo invité una vez y no quiso venir y dice que porfió, o sea, yo creo que le insistió mucho que fuera. Y David no quiso ir siendo el rey. Y él diría, ¿y cómo cuando mi hermano pidió a mi hermana y sí, no, ni lo pensó, solamente la envió y vaya? O sea, yo creo que él también, eso le ayudó también a llenar su corazón de cosas. A veces las decisiones que tomamos como padres, porque yo creo que David había podido ir allá y ser como un mediador de reconciliación con la familia, si se lo hubiese propuesto. Sí. Pero lo que hizo fue más bien cada uno por su lado y no. Pero mire que los hermanos sí fueron, o sea, no fue el papá, pero los hermanos sí fueron. O sea, es como uno dice, Dios mío, hay que, como que, Dios mío, David no fue sabio. No fue sabio porque primero que él había podido arreglar desde antes, mi pastor. Si él hubiese tomado, en vez de ponerse bravo, hubiese tomado una decisión, venga, ahora cásense, listo, no, él aborrece, pero cásense y al menos está en el harén, se llama pastor, con él. O sea, bueno,
O sea, alguna solución haber buscado, ¿cierto? Pero no, o sea, David simplemente se enfureció y dejó el cuento así, pero vinieron las consecuencias fuertes, porque se ganó el odio de su hijo y las consecuencias después. Por eso es tan importante que nosotros como padres busquemos la solución, busquemos la manera, o sea, no dejemos pasar las cosas por alto simplemente así, ay, sí, pasó y ya. No, nosotros como padres debemos tener esos tiempos de, venga, vamos a arreglar esta situación y como dice mi pastor, ¿no? A la gravedad del asunto, pues a esa medida se tienen que arreglar las cosas. Y tratar de conciliar como familia, de tratar de arreglar las asperezas que hayan ahí, porque es fuerte porque vienen consecuencias, para ellos vinieron consecuencias muy duras. Y triste en el corazón de David, porque ¿qué más? En mi pastor. Sí, ahí vemos nosotros que hay reuniones familiares en las cuales si va el uno, no va el otro, porque se arma la de Troya, se arman, sacan trapitos, como se dice, al sol, secretos y cosas que no son tan secretas, y ese día, tremendo. Entonces, la historia sigue narrando lo siguiente. Dice que sin embargo, David bendijo a Absalón. En el versículo número 26. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? ¿Cierto? O sea, ya habían pasado 2 años. David no hizo nada durante esos 2 años, excepto haberse enojado el día que se enteró. No más. Pasaron 2 años. 2 años y no hubo ninguna querella, no hubo ninguna amonestación. Amnón siguió como si nada. La niña allá enclaustrada, encerrada, amargada, sin proyectos de vida. Y Absalón dijo, yo sí tengo que hacer algo. Y maquinó la idea. Y dice el verso 27, pero como Absalón le importunaba, miren lo que es, Amnón solo le pidió una vez, deja venir a Tamar a que me sirva. Y aquí Absalón tuvo que rogarle mucho, ¿sí? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo herí a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os los he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Iban a atentar contra el futuro rey de Israel. No iba a ser cualquier cosa. Por eso Absalón les dice, no tengan miedo. No tengan, o sea, ¿cómo sería Absalón digamos, de manipulador? ¿Cómo él tramaría y cómo trabajaría la mente de sus criados? Que les dijo, no tengan temor. Yo los he mandado. Ahí comenzó Absalón a volverse lo que se volvió. ¿Sí? Les hablaba del documental, ¿no? ¿Cómo se vuelve una persona en un dictador? Así se titula esa serie. ¿Cómo llegaron a ser dictadores? Eran personas del común, eran personas sin poder, eran personas sin esos aires de ufanarse. No, no, no. Poco a poco. Así se crea un Absalón, con resentimientos, con el tiempo, tienden a ser pacientes, pero traman ideas. Todos los días están tramando cómo van a hacer daño. Solo piensan en hacer daño, solo piensan en ellos. Un espíritu de Absalón, rebelde, contradictor,
manipulador, astuto. Y ahí lo estamos viendo. Les dijo a ellos, no temáis, lo van a matar. Versículo 29. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ¿qué? Ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Yo creo que David dijo, yo temía que eso iba a pasar. ¿Se acuerda cuando le preguntó a Absalón, ¿y para qué Amnón ha de ir contigo? Pero nunca intuyó, nunca dijo, wow, yo voy a mandar guardias, yo voy a mandar el ejército, esa fiesta, a pesar de que es de mis hijos, tiene que haber seguridad, porque o si no se matan entre ellos. Yo creo que David pudo haber evitado en buena parte algo así. Lo que es uno terminar creyendo todo, ¿no? Yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado. Dijo, pero a mí me dijo que no iba a ser malo. Pero a mí me dijeron que no, ¿cierto? Como personas que de pronto lo convencen a uno de una necesidad y resultan que se suple esa necesidad, pero no era para lo que ellos dijeron. Para lo que ellos dijeron. Terminan dándole otro uso, lo que ellos pidieron. Cosas por el estilo, cosas pequeñas, pero que se pueden agrandar mucho más. Lo cierto es que aquí David dice, todos mis hijos murieron. O sea, él los amaba, pero él no los controlaba. Es un amor como un poco diferente, ¿no? Yo los amo, pero no me meto con ellos porque no quiero perturbarles sus planes. Y mire qué planes tan macabros habían ahí. ¿Sí? Versículo 32. Pero Jonadab, ¿quién era Jonadab? Un sobrino de David, un primo, el que comenzó todo. Él fue el que comenzó todo, diciéndole a Amnón qué hacer. Y mírelo acá, volvió a aparecer. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Amnón, ¿cierto? ¿Quién apareció en la cena? Jonadab. Porque él sabía todo eso. Parece ser que él era como el que llevaba y traía, ¿no? Parece ser que él era el que se enteraba de todo, el que pasaba con un perfil bajo, pero era el que estaba haciendo daño, tanto allá como acá. Tenía acceso al palacio. Era hijo de un hermano de David, un sobrino. Ay Dios, cuánto daño hacen a veces las familias. Y yo creo que vamos a dejar hasta ahí por hoy y mañana con la ayuda del Señor continuamos para poder saber exactamente y cómo estar prevenidos, cómo discernir cuando alguien sutilmente se quiere meter a nuestras familias y dañar. Créame que el enemigo no está lejos, el enemigo está muy cerca, más cerca de lo que a veces nos imaginamos. Entonces, mi Claudita, ayúdenos por favor dando un aporte más acerca de estos infiltrados que se mimetizan, que parecen buenos, pero son malos, malos, y están ahí fingiéndose buenos y nos engañan. A uno lo engañan, a todos nos han engañado. Claudita. Amén, mi pastor. Tremendo este hombre, bajo perfil, ¿no? Pero hacía demasiado daño.
ahí como el que no quiere la cosa, pero siempre sacando como ese veneno. Y sí, a veces está más cerca, sí, casi siempre está dentro de la misma familia, como esa persona que parece que no rompe un plato, pero acaba con todo. Y tremendo, yo decía, qué hombre tan conchudo, porque después de todo lo que había hecho, dice, sí, eso se veía venir porque, imagínese, Absalón tenía rabia, tenía ira, porque imagínese que Amnón como violó a Tamar, sabiendo que él Mm. mismo había hecho que esto pasara, él se había craneado las cosas y ya había dicho cómo hacerlo y todo, y era como tan conchudito ahí al lado de David diciéndole, eso se veía venir, eso tranquilo, eso no fueron todos, eso solo era Amnón el que debía morir por lo malo que hizo. Entonces, este hombre, sí, el de lleve y traiga, el chismosito, el que sabe todo, pero que con su venenito iba alimentando a la gente y como dañándole el corazón a la gente. Ese era este hombre, esas personas que ahí con sus ideas, ahí como con sus intrigas, le van dañando la mente a la gente poco a poco, ahí como sin querer mucho la cosa, pero siempre estilando veneno. Y eso es lo que daña siempre una familia. Ahí siempre hay alguien ahí que uno debe saber identificar. Cuando una persona le está dando un mal direccionamiento, cuando una persona está hablando desde un sentimiento incorrecto, desde odio, desde, no sé. Yo creo que este hombre tenía como envidia a todos los hijos de David, porque pues falta el Él era un familiar, pero pues era uno más ahí, pero no era como los hijos de rey. Él manejaba esa envidia como que, ay, no soy yo el que tengo tantos privilegios, sino ellos sí, como que no me cae muy bien del todo, como que mejor voy a hacerles daño, a acabar a dañarlos a todos más bien, porque era la envidia que él manejaba. Hay personas envidiosas, hay personas que no les gustan que los demás progresen, hay personas que les fastidia que hayan personas mejores que ellos, hogares bonitos o personas que alcancen más cosas. Entonces esa envidia los maneja y entonces ahí dan malos consejos, tratando de dañar la mente a la gente, tratando de que las personas no hagan las cosas correctamente. Y ese era este sobrino envidioso que siempre hay alguien en la familia que no le gusta que los demás progresen, entonces siempre están ahí manipulando las cosas para dañar. Y ese era este hombre. Entonces era como fastidioso también tenerlo ahí al lado, allá toda hora, como dando opiniones sin que se las pidieran, pero siempre opinando. Yo creo esto, yo creo lo otro, mejor haga así, mejor haga allá. Nadie le preguntaba, pero siempre estaba metido. Entonces, y eso pasa. Nadie le pregunta, pero siempre está dando la opinión, metiendo en lo que no, en lo que no le interesa, pero ahí metido siempre. Y este era este hombre, mi pastor. Entonces, tremendo, tremendo. Impresionante. Se veía así. Sí, mi pastor. Impresionante. Ay, tenemos que cuidarnos de los Jonadab, cuidarnos de estas personas sutiles, disfrazadas de buenos, pero por dentro tienen, como usted dijo, veneno, un veneno. Son terribles y que Dios nos guarde. Dios nos guarde de ser como ellos y de dejarnos atrapar, de caer en sus garras. Es que era el rey David, era el hombre conforme al corazón de Dios, era el amigo de Dios, era el dulce cantor de Israel, el hombre de oración, el hombre de ayuno, el hombre consagrado, escogido por Dios para un propósito. Pero aún así le pasaron cosas. Si eso le pasó a ellos, por favor, con humildad, reconozcamos nuestras falencias, reconozcamos nuestra necesidad de Dios y dejémonos ayudar de Él. Dejémonos ayudar de Él para que la vida cambie, para que las cosas sean mejor de lo que pueden o están siendo ahora. Yo les invito a que oremos también por la señora Carolina, una mujer a quien nos piden que oremos por ella, que hace 9 años, 10 años atrás sufrió una situación fuerte, que pasó por una violación. Tuvo una niña que hoy en día tiene 9 años, pero el bienestar familiar se la quitó. ¿Cómo duelen esas cosas? ¿Cómo duelen esas situaciones? Por eso mujeres que han estado sufriendo en silencio, tal vez pasaron por algo así.
Y lo más triste es que todavía están obligadas a ver a esa persona, porque un familiar, pronto un primo, un tío, de pronto los suegros. Ay, no, son tantas cosas, ¿verdad? Que tantas situaciones. Conozco a un señor que violó a su propia nieta y de ahí salió un bebé. O sea, ¿cómo entender eso? Que el papá es el abuelo de su mamá. No, Dios mío, esto es terrible. Todo lo que se tiene que ver porque no tenemos la mente tranquila, porque no hay un Dios en el corazón. La Biblia dice que los hombres se mantienen alejados del mal por el temor a Dios. Es la falta de temor a Dios. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra y te damos las gracias por permitirnos llegar hasta este tema, Señor, y hablar de estos personajes que la verdad, muy polémicos, muy contradictorios, que cualquiera dirá, ¿por qué están haciendo parte de un libro tan sagrado como es tu palabra, Señor? Pero aquí está la historia y lo hermoso de ti, de tu palabra, es que no ocultas nada, Señor. Todo lo sacas a la luz, sea bueno o sea malo, para que nosotros aprendamos de estas conductas de ellos, hacer lo bueno, pero no hacer lo malo. Que podamos, Señor, ser instruidos para ser cada día mejores. Gracias, Señor, porque a través de todas estas negligencias nos damos cuenta, Señor, que si nosotros no cambiamos nuestras actitudes, podemos terminar haciendo lo mismo que ellos. Gracias, Señor, porque en este siglo XXI tuviste a bien acordarte de nosotros, tener nuestros nombres escritos en tu libro sagrado, habernos perdonado todos nuestros pecados, Señor, ayudarnos día a día a escudriñar más tu palabra y aprender, Señor mío, de ella. Señor, hoy queremos orar por la vida de Carolina, esta mujer que está sufriendo, Señor, que le han quitado a su hermosa niña, Padre. Y Dios, glorifícate, Dios. Guarda a Carolina y guarda a Evelyn, a esta hermosa niña, Señor. Protégela, Dios, y que pueda volver pronto al seno de su hogar. Que pueda volver a los brazos de Carolina, su querida madre, Dios. Padre, te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor mío, que haga justicia en medio de estas circunstancias tan difíciles para ella. Y que tú abraces, Señor, que hoy tú abraces a aquellas mujeres que están desconsoladas, que están tristes, que están aún con amargura, Señor, porque nadie les ha hecho justicia. No ven justicia por ningún lado, Señor. Muchos padres saben de situaciones, pero callan, guardan silencio. Dios mío, que la justicia sea justa, que la justicia sea equitativa, que la justicia sea lo que cada uno, Señor, se merece, ya que tu palabra dice que lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Dios, por favor, hale justicia a esas familias, Señor, que están pasando malos momentos, familias que de puertas para adentro, Señor, viven un infierno, viven un tormento, viven, Señor, en una guerra constante entre ellos, padres e hijos, hermanos, entre cuñados, entre esposos, Señor. Dios mío, por favor, que como iglesia nosotros podamos llegar a más vidas y ayudarles con la palabra, ayudarles con los consejos, ayudarles con el testimonio, ayudarles, Señor, con las visitas, que sean visitas, Dios mío, que saquen lo mejor de esas conversaciones y que haya sinceridad, Señor. Mira cuántas mujeres hoy se postran ante ti. Mira cuántas mujeres, Señor, con lágrimas en sus ojos, con su corazón destrozado, Dios, buscan tu presencia para que tú le respondas. Por favor, que hoy sea el último día, que esta sea la última hora, Señor, de tanto dolor, de tanta angustia que han vivido por tantos años. Por favor, saca de sus corazones esa dolorosa experiencia, Señor. Sácale, Dios. Por favor, Padre, que puedan olvidar y cuando recuerden, recuerden sin dolor, Señor, porque tú ya les has sanado el corazón. Y perdona a aquellos hombres que han hecho tanto daño.
Perdona a aquellas mujeres, Señor, que se han prestado también para hacer tanto daño, Señor. Y a los Abinadá, Padre, que andan por ahí merodeando, que andan por ahí simulándose buenos, Señor. Permítenos descubrirlos. Quítales la máscara, Señor. Quítales la máscara para que quede la realidad, Señor. Aunque duela, Padre, pero que no se mantengan más ahí. ¿Cuántos años pasaron, Señor? Y este Abinadá seguía dentro del palacio, maquinando cosas, enterándose de todo y siendo ese personaje sutilmente disfrazado, Señor, haciendo daño a unos y a otros, dando la apariencia de bueno, dando la apariencia de querer ayudar, pero todo lo que dice y hace es malo. Señor, por favor, líbranos de ellos, líbranos, que hoy mismo, Señor, que hoy se evidencien, Padre, que hoy salgan del contorno nuestro, que hoy salgan del contorno de la casa de Sandrita, que hoy salgan del contorno de la casa de Claudia, que hoy salgan de los contornos de la casa de Elena, de Betty, de Ingrid, de José, de Jaime, que hoy esos Abinadá que están merodeando, haciendo daño, que hoy se alejen de la casa de Jamie Linares, que hoy se alejen de la casa de Lucy Chaparro, de André Castillo, de Marcela Hidárraga, que hoy en el nombre de Jesús de Nazaret se alejen esos disfrazados Abinadá que incitan al mal, que dañan las buenas conductas, las buenas conversaciones, que hoy en el nombre de Jesús les quitamos la máscara, sea quien sea, le quitamos la máscara, disfrazados de apariencia de bondad, pero son malos, son lobos rapaces disfrazados. Padre, en el nombre de Jesús, personas que estén cerca de nosotros, pero que sean Abinadá disfrazados, malos, Señor, por favor, hoy te lo pedimos. Quítales la máscara, Padre. Por favor, quítale la máscara, Señor, para que no sigan haciendo daño, Señor. Aunque nos duela a nosotros por un momento saber quién era y qué hacía, no interesa, Señor, no interesa, Padre, pero es mejor así, Señor, y no tenerlos ahí toda la vida haciéndonos daño. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ay, Dios, es que duele tener personas tan cerca haciendo tanto daño. Y duele mucho, duele demasiado. Personas, como dijo el Señor Jesús, comían del mismo plato, pero estaban maquinando cómo entregarlo, cómo dañarlo. Sorprendente. Bueno, desafortunadamente, con esta última frase, pues nos despedimos. Pero mañana continuamos. Esperamos que algo bueno salga de todo esto. Lo anhelamos, lo anhelamos. Pero créame, aunque no los hagamos reír con estos temas, sí los edificamos y mucho. Mi Claudita, nos vamos por hoy. Tenga la bondad y nos regala una despedida. Amén, mi hermano. Mi pastor, muchas bendiciones a todos mis hermanos que se conectaron. Espero que haya sido de mucha ayuda este tema, de mucha ayuda para cada una de sus vidas, para sus familias, para hacer ver cosas que tal vez no se han dado, no han salido a la luz, no se han reflejado, pero con estos temas nos dan como esos tips, como esa luz para ver cosas incorrectas, sí, pero sea de ayuda, de bendición, que los haya edificado, que los haya bendecido grandemente. Son temas importantes que se deben tratar en la vida, es porque en este mundo estamos y situaciones de todas estas vemos cada día, ¿sí? Entonces es importante hablarlas, hay que hablarlas, por eso, Señor, las dejó en la palabra, porque si no se quisiera que se hablara, pues no estarían ahí, pero Dios la deja a la luz de todos para que entendamos cómo es el diario vivir y qué es lo que está pasando realmente. Entonces, gracias a ustedes. Esperamos que mañana se vuelvan a conectar para que podamos seguir hablando de estos temas, podamos seguir quitando dudas, resolviendo dudas y preguntas que muchos tienen dentro. Yo sé que mucha gente se pregunta, pero ¿por qué esto y lo otro? Estos temas nos enseñan
a ver y nos muestran, nos dan respuesta a muchas preguntas que tenemos. Entonces, gracias a todos ustedes, que Dios los continúe bendiciendo. Gracias a mi pastor por la oportunidad, gracias a mi pastora Sandra por esta palabra tan hermosa, y que el Señor nos continúe bendiciendo a todos, y mañana nos veremos de nuevo para seguir con este Amén. tema. Amén. Amén. Será Gracias. un placer, Claudita. Y gracias por sus valiosos aportes, por su presencia, su sabiduría, su amor para hablar de estos temas. Mi Sandrita, nos vamos por hoy. Bendición, mi apóstol, bendición a todos. Claudita, gracias. Y bueno, que el Señor nos ayude. Yo digo que cuando vemos estos temas es para decir, Señor, ayúdame a cambiar lo que tengo que cambiar, a corregir lo que tengo que corregir. Porque yo creo que yo miraba estos temas y yo digo, pues en algún momento de nuestra vida hemos tenido algo de eso, en algún momento. Y es importante que nosotros nos veamos a nosotros mismos y digamos, yo tengo que cambiar esta actitud, tengo que corregirme en esto, y que estas enseñanzas nos ayuden a eso. Más que para ver hacia afuera, veamos hacia adentro. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que aportar para que cambie mi entorno, para que cambie mi familia? Y bueno, no nos sorprendamos si el Señor saca a la luz y quita máscaras de aquellas personas incorrectas, porque si Dios lo hace es porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así que más bien darle gracias al Señor por eso. Y bueno, que Dios nos llene de amor para con todos, y de paciencia y de paz en el corazón para los que están allí. Cuando mi pastor oraba, cuántas mujeres sufriendo, hombres sufriendo, jóvenes, pero que esta palabra nos ayude a edificar. Mi apóstol, mil gracias, un abracito, un abrazo a todos, que sea el mejor de sus días y que Dios les siga bendiciendo. Amén, muy bien. A ustedes muchas gracias, mi Sandrita, Claudita, y a todos los que sacaron de este tiempo, y bendecimos una vez más la vida de Jamie Linares. Ella ha estado ahí en todo el tiempo en la transmisión, a Lucy Chaparro, y que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que tengan un feliz resto de día. Y mañana, con la ayuda del Señor, 8 a.m. Les esperamos para continuar con este tema. Bendiciones, felicidades.